Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy sí me siento, ¿verdad? Bien acompañado. 3 varones acá. Entonces, 3 escuderos. Sí. Ahora 3 damas acá y ya estuvo. Pero por lo que tenemos seguro es que tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El hombre puede fallar. No les estoy tirando, el hombre puede fallar, pero Dios nunca nos va a fallar a nosotros. Lo digo por experiencia. Cuando hablo de experiencia estoy diciendo de un conocimiento de algo que he vivido. Por eso puedo decirles con convicción que si hoy estoy acá es porque lo he vivido cercano. Cercano está Él, dice, de los que le buscan. Así si usted quiere ver a Dios, quiere ver de sus maravillas, solamente debemos acercarnos a Él. Amén. Así que vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que me acompañe al libro del profeta Jeremías, al capítulo 18. El tema de hoy, ¿verdad? Los procesos de Dios o el proceso de Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra, ¿verdad? Rapidito, porque tiempo avanzado. En el capítulo 18, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él estaba trabajando sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén, gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que tu palabra no regresa vacía, bendito Dios, sino que viene a ser el efecto, lo necesario para nuestra vida, trayendo transformación, trayendo vida, Señor, a este lugar, Padre, a cada vida, a cada hombre, a cada mujer, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, de antemano por esa palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, ¿verdad? Puede sentarse, dele un fuerte aplauso al Señor. Hablaba, ¿verdad?, el pastor Benjamín acerca de verdaderos adoradores, adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Un adorador que adora en espíritu y en verdad es aquel adorador que no es solo apariencia, sino que es real. Amén. Que lo que habla es porque lo vive. Gloria a Dios. Entonces hablaba, ¿verdad?, de los procesos que Dios hace con cada uno de nosotros. Yo no sé si usted está en un proceso, pero yo le diría que sí está en un proceso. Tal vez usted no se da cuenta. Nosotros, es muy fácil, mis hermanos, decirle, se oye, ¿verdad?, acá en las iglesias decir vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Lo que no se habla es que se necesitan los procesos. Amén. Se necesitan los procesos. Es necesario el proceso. Es necesario. Por eso un proceso, ¿verdad?, es un conjunto de operaciones, acciones que se realizan a fin de tener un resultado final. Dios lo ha determinado con cada uno de nosotros. Dios no solamente nos ha visto a nosotros, nos ha formado, sino que nos ve nuestro final. Él no nos ve como nosotros miramos al hermano a veces, este no cambia. No, Dios nos ve nuestras virtudes a través de Jesucristo, sí. Por eso es importante, ¿verdad?, que estemos conectados con Jesús. Es importante que creamos que la palabra tiene poder para transformar. Amén. Así que es un bonito día que Dios ha hecho, ¿verdad?, para que podamos ver, distinguir acerca de los procesos, porque el proceso tiene que ver también con una transformación. Eso quiere decir proceso también, una transformación genuina de Dios para el hombre y para la mujer. Amén. Así que
hay propósitos, ¿verdad? Que se necesitan los procesos, le dije, para ver un crecimiento, para ver un desarrollo, madurez, un final, él lo dijo. Pero si lo podemos ver de esa manera, necesitamos nosotros ser formados. A veces decimos nosotros, bueno, es que yo lo puedo hacer solo. Y necesitamos a veces del hermano. Dice que el hierro con hierro, ¿verdad?, se moldan, ¿verdad? Y el hombre necesita del hombre. Por eso a veces le saca las canas, ¿verdad?, la esposa al esposo, los hijos a las madres, los hijos. Es difícil, ¿verdad? Se ve difícil, pero está una transformación al hermano, ¿verdad? Me llama la atención, ¿verdad, mis hermanos? Que dice aquí, palabra de Jehová vino a Jeremías diciéndote, levántate. Es tiempo de levantarnos. Yo le digo, es tiempo. Yo le digo, cuando el Señor viene a la vida de nosotros como iglesia, como hermano, ¿verdad?, que recibimos a Él. Él no quiere que nosotros nada más le recibamos, ya decimos, ya le recibimos, hasta acá terminó todo, ya salvo, siempre salvo, ¿verdad?, como se dice a veces. No, estamos en un proceso. Levántate, le dice, y vete a casa del alfarero. Este hombre no se quedó ahí. A veces nosotros nos quedamos pensando, a veces escuchamos la palabra, cuando Dios dice que Dios no quiere oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y Dios, ¿verdad?, está buscando personas obedientes. Cuando este hombre le dice, vete, él se mueve. Él va a la casa del alfarero y le pone y lo hace ver literalmente a la persona que está trabajando ahí, para que él pueda entender, para que él pueda percibir lo que es espiritual. Muchas veces decía yo a un hermano la vez pasada, ¿qué puede usted distinguir o qué puede usted percibir? Me dice, no, yo no puedo, eso no es a mí, dice, no lo puedo hacer. Dice que no, Dios, nosotros podemos percibir algo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las entiende. Pero nosotros sí, porque discernimos espiritualmente. Por eso estamos acá, porque hemos discernido que este es un mejor lugar para estar nosotros. Este es un mejor lugar donde nosotros vamos a obtener el crecimiento que Dios quiere espiritualmente, teniendo una experiencia con Él. Cuando digo de experiencia es que usted sepa realmente, que nadie le cuente a usted. Si yo le hablo, ¿verdad?, de alguien que es un sanador, es porque yo he sido sano. Si yo le hablo de un Dios de milagros, es porque yo he vivido milagros. Amén. Entonces, qué bonito, ¿verdad?, que empecemos nosotros a ver a ese Dios que está en nuestra vida, que nunca nos ha abandonado, que nunca nos ha dejado. Y los procesos son importantes, son muy importantes. A veces yo le digo, las transformaciones vienen y alguien en la casa tiene que llevar un peso en un hogar. A veces la madre tiene que llevar un peso, ¿verdad?, para que los hijos vean el ejemplo, el papá. En la iglesia es lo mismo. En la iglesia hay alguien que Dios toma, ¿verdad?, para que pueda ser ejemplo de que en Cristo no hay que rendirse. Dice que cuando nosotros ponemos la mirada en Él, dice que en el autor y consumador, dice que nosotros vamos a permanecer, pero Él no quiere que nosotros desmayemos, porque cuando desmayamos perdemos el conocimiento, perdemos la noción de quiénes somos. Por eso a veces la palabra es la que viene a despertarnos a nosotros. Yo le digo, todo esto pasa cuando empezamos a acomodarnos, cuando empezamos a vivir en algo rutinario. Siempre les he dicho, ¿verdad?, que es importante venir a la iglesia, pero no venir a la iglesia, ir a su trabajo, a su casa y empezar en un círculo. Tiene que haber un cambio, tiene que haber algo que no solamente usted lo pueda ver, sino que alguien sepa de que usted ha sido transformado. Los hijos tienen que ver que los padres han sido transformados. Si ven si todavía están los platos volando en la casa, ¿qué pueden pensar los hijos? ¿Ya? O malas palabras en la casa, ¿verdad? Entonces es muy importante, y el proceso a veces viene dentro de la iglesia para ver que todos los que están atrás puedan también aprender cómo trabaja el Señor. Usted sabe que Jeremías fue muy duro, el ministerio de Jeremías
Jeremías, cuando Jeremías estaba, se levantó, ¿verdad? Cuando Dios levantó a Jeremías, el pueblo de Israel estaba en el exilio. Nadie le creía. Nadie le creía. Por eso en el capítulo 20, versículo 8 en adelante, él dice, ay, dice, Señor, dice, todo mundo me ofende, todo mundo me rechaza, no me cree, digamos. Estoy hablando de una manera, ¿verdad? No como está escrito. Porque cuántas veces doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para mí afrenta y escarnio cada día. El 9 dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Poderoso, ¿verdad? Cuando Dios viene y nos hace ver a nosotros que lo más importante que nosotros tenemos que ver acá es a Dios. A veces estamos pensando, ¿verdad? No vino aquel. Yo antes me pasaba eso, no vino este, no vino el otro. Cuando yo lo que tengo que buscar es de la presencia de Él. A veces estamos acomodados también cuando miramos mucha gente, pero ¿qué hace con que se llene, pero no se llena de la presencia? Usted no es lleno de la presencia, usted es un espectador más que está viendo cómo la gente entra, cómo sale, cómo viste, qué zapato trae. Y cuando no ve los resultados, entonces empieza, ¿verdad?, a quejarse como se quejaba este profeta. Igualmente que el profeta Habacuc. El profeta Habacuc en el capítulo 2 en adelante, ¿verdad?, él también empezó con eso, diciendo, bueno, voy a ver qué me va a responder el Señor acerca de mis quejas. Cuando el Señor no está interesado en nuestras quejas, está interesado en empoderarlo. Le dice, escribe la visión, le dice, muévete. Y no solamente le escribe, sino córrela. En otras palabras le estaba diciendo, obedécela. Muchas veces como pueblo nosotros estamos acostumbrados nada más a venir, oír un mensaje e irnos. Y lo digo, ¿verdad? Porque tal vez hasta yo le digo, me estaba acomodando. Cuando yo pasé en el hospital, yo le decía, Señor, ¿qué fue lo que pasó? Hubo una persona acá que quiso como quererme confrontar, ¿verdad? Y me dice, ¿quién falló, tú o Dios? Él sabía que Dios nunca falla, ¿verdad? Me estaba diciendo que yo era el pecador. Dice, ¿quién falló, tú o Dios? Le digo, Dios nunca falla, fue mi respuesta nada más. Dios es fiel. Él nunca va a fallar, le digo yo. Pero Dios tiene propósitos, le digo yo. Y el resto, le digo, solo Él conoce, le digo. Esa respuesta, pregúntasela a Él. Porque en los lugares donde estamos nosotros, sí, como hombres o como mujeres, nos ponemos pensativos. ¿Qué habrá pasado? ¿O por qué a mí? Yo decía, ¿por qué a mí me tiene que estar pasando esto? Yo le digo, hasta el día de hoy, lo digo con sinceridad, no he tenido una queja así de decirme, Señor, ¿por qué? O que tenga un dolor en mi corazón en contra de Dios. Siempre me recuerdo porque cuando mi mamá murió a los 60 y algo de años. Y yo cuando miraba personas mayores que ella, viva, yo decía, ¿por qué no estaba en iglesia, verdad? ¿Por qué esta viejilla no se habrá muerto primero? ¿Por qué no se murió? Había un dolor, había algo. Y hoy yo puedo ver personas mayores que yo caminando y digo, gloria a Dios, le digo yo. No siento. ¿Por qué? Porque Dios estaba tratando conmigo. Para Dios lo más importante era que yo pudiera discernir que realmente Él hace como Él quiere y que lo que está pasando no es no es de muerte. Muchas veces el Señor hablaba así, lo que nosotros vivimos muchas veces lo miramos que hay un final, miramos que ya no tenemos esperanza. ¿Qué voy a hacer? Usted digamos, me decía un hermano ahora, yo el día que lo vi ahí me dice, yo me sentí tan mal que yo no quería regresar más a ese lugar, dice. Al verlo, dice, con una pierna menos, dice. No quería volver a ese lugar. Y yo recuerdo, ¿verdad?, el día que desperté, el siguiente día que yo desperté y me miré, y yo miré que no tenía la pierna, y el doctor llegó y me dice, ¿sabes que no tienes una pierna? ¿Sabes que te amputamos? Sí, me dijo. Yo sé que me amputaron, le digo yo. Y la gente entraba, yo le digo, la gente entraba y muchas veces salía llorando y decía, ¿dónde agarra fortaleza? Hoy me pongo a pensar yo, bueno, no sé, ¿verdad?, si era la fortaleza mía, porque yo no soy una persona que me sienta así con esa fortaleza.
Pero lo que sí sé es que Dios estaba conmigo en ese lugar. Lo que sí sé es que Dios nunca me abandonó, ni nos abandona en ese lugar. Yo le digo, en ese momento que uno pasa, en esa crisis que uno está pasando, yo le digo, el enemigo oye voces. Y esas voces que oían no eran voces imaginarias, eran audibles. Estás acabado, me decía. Tu ministerio, tantos años sirviéndole al Señor. Mira cómo te abandonan. Literalmente miraba a los hermanos que caminaban y llegaban y se iban. Tanto tiempo que has perdido. Y empezaban a aturdirme en mi oído, cansado yo de oír tanto. Decía, se terminó, te vas a morir. Y yo lo único que recuerdo que le dije fue, yo pongo mi vida en tus manos. Las palabras que yo dije, pongo mi vida en tus manos. Y es que es lo que tenemos que hacer, estar en las manos de Él. Ahora puedo entender esta palabra, que en las manos del alfarero, Él va a hacer como Él quiere. En las manos del alfarero, Él va a hacernos ver a nosotros que nosotros somos como esa vasija de barro. Somos ese tesoro, pero que estamos en vasijas de barro para que reconozcamos que la excelencia no es de nosotros, sino de Dios. Es de Él, solamente de Él. Y cada día que yo estaba ahí, ¿verdad? La cosa se fue empeorando, ¿verdad? Y llegó el momento en que el doctor ya no me daban esperanza. El doctor dijo, bueno, si la infección no se detiene, tú te mueres. Literalmente, así, directo. Pero Dios me dio fuerza. Yo le digo, Dios me dio fuerza para ese momento poder poner esa confianza en Dios, porque sé que Dios estuvo conmigo ahí. Estuvo conmigo ahí en ese lugar. Y Él nunca me dejó. Él nunca me dejó. ¿Por qué digo esto que nunca me dejó? Porque me daba convicción. Y Dios nunca lo va a dejar a uno. Nosotros podemos pensar cuando andamos en la carne. La palabra de Dios dice que Jesús mismo, ¿verdad? En el capítulo 5, versículo 7 de Hebreos, habla, ¿verdad? Que cuando Él anduvo en la carne, Él hizo súplicas. Él hizo súplicas. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Él hizo súplicas. ¿Por qué? Porque estaba en la carne. Con gran clamor y lágrimas, el que podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Nosotros tenemos que suplicarle. Nosotros tenemos que clamar. Él clamó y Él sabía, porque a veces queremos nosotros las cosas a nuestra manera. Si usted ve, ¿verdad? Algo que viene a confirmar eso está en Mateo capítulo 26 y el versículo 36. Mateo capítulo 26, versículo 36, cuando Él va a orar al Getsemaní. Dice la palabra, entonces llegó Jesús a ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy ahí y oro. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es de acuerdo a la voluntad de Dios. A veces nosotros creemos que los procesos que Dios nos hace pasar para tener una transformación tiene que ser a nuestra manera. Tiene que ser como yo pienso. Tiene que ser como a mí me gusta. A mí si hubiera sido así, yo hubiera buscado a alguien, no de esta iglesia, no se sienta asustado, ¿eh? Hubiera dicho por lo menos a alguien de afuera, ¿por qué no le pasas ese proceso a él? Y yo doy el testimonio nada más. ¿Por qué no le decís a otro? ¿Por qué? Porque no es fácil, ¿verdad? Porque tenemos que reconocer de que es tiempo, ¿verdad? De que nosotros a través de ese proceso podamos reconocer que estamos en sus manos. Que a través de ese proceso nosotros podamos ver de que Él nos está formando a cada uno de nosotros. Por eso no solamente créame que le voy a decir, no va a tratar solo conmigo. Él está tratando con la iglesia en sí.
Pero no se asuste, porque Dios nos lo va a pasar por un proceso, por una transformación que usted no pueda resistirla. Dios nos va a pasar. Yo sé que hay gente en proceso. La hermana, ¿verdad?, testificaba la semana pasada, la hermana Josefa, de su proceso. Cada uno pasa procesos y va de proceso en proceso. Por eso la palabra dice que va a ir de transformación en transformación. Por eso que el Señor quiere que usted y yo no nos acomodemos a este siglo, sino que seamos transformados, dice la palabra, por medio de la renovación de nuestra mente, dice, para que así usted y yo podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Él quiere que nosotros conozcamos. Él quiere que nosotros le conozcamos a Él. Por eso nos ha dado entendimiento a cada uno de nosotros. Por eso nos pone la palabra, ¿verdad?, que es vida, pero también es espíritu. Para que usted cuando la lea, usted pueda desde ese momento saber que su espíritu es fortalecido. Él sabía, ¿verdad? Pero no se haga, dice, como tú. Estaba fortalecido el Señor. ¿Usted cree que Él estaba... Lo que estaba sintiendo, lo estaba diciendo, era real? Si fuera de mí, puedes pasar esta copa, dice, pero yo no quiero así, yo quiero como tú lo quieres. Ahora yo puedo entender, ¿verdad?, de que todo lo que Dios hace tiene un fin, pero un fin bueno. Usted sabe lo que Jesús, póngase a pensar si Jesús le hubiera dicho, Señor, me rindo. ¿Se imagina? ¿A dónde fuéramos nosotros ahorita? Tuviéramos alguna esperanza. Póngase a pensar usted, tuviéramos alguna esperanza nosotros. ¿A quién hubiéramos ido? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Le dijeron los apóstoles cuando todos estaban yendo. Pero Jesús estaba ahí. Ellos sabían que no podían ir a otro lado. Solamente tú tienes palabras de vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Por eso es importante que reconozcamos que nosotros lo tenemos todo, que Él es nuestra fuente de vida. No hay otro donde nosotros podamos ir. Por eso el proceso es obligatorio. Usted dice, no, el proceso lo tenemos que pasar. Dios transforma nuestra vida en el proceso, ¿verdad? Transforma nuestra vida. Es necesario pasar por un proceso, ya que sin procesos no vamos a ver ningún resultado. No podemos ver, yo le dije, decimos fácil, de gloria en gloria, de poder en poder, de transformación en transformación, pero no queremos pasar nada, no queremos ver cómo glorificar a Dios. Para glorificar a Dios tenemos que pasar un proceso. Todos tenemos que pasar ese proceso de transformación. Y esta es una gran oportunidad, que yo le digo, los procesos que nosotros pasamos son procesos suaves, porque ya Dios lo hizo todo. Usted puede decir, ¿por qué yo tengo que pasar un sacrificio? Y es cierto, no tiene que hacer sacrificio. Dios lo hace todo. Porque cuando nosotros estamos en una dificultad sin ayuda, estamos perdidos. Pero si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Yo le digo, el Señor nunca me abandonó. Yo le dije, Señor, le digo, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto que me pasó? ¿Qué es lo que enséñame? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Esa palabra tiene un peso. Yo creía que iba por el camino correcto. Yo le digo, yo creía que iba por el camino correcto, y aunque se miraba bien, aunque estaba predicando, Dios tiene un mejor camino. Aunque usted venga a la iglesia, Dios quiere más de usted. Por eso es que Dios quiere transformarnos a nosotros, para que nosotros podamos ver realmente lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cómo nos ve Él? ¿Acaso la pregunta no ha llegado? ¿No podrá ser Él más de lo que nosotros tal vez hemos recibido, de lo que nosotros tal vez hemos obtenido aquí en la tierra? ¿Acaso no podría ser más estando en mis manos? Bástate mi gracia, dice. No queremos nosotros. Cuando nos sentimos débiles, le buscamos a Él. Cuando estamos
Cuando estamos, verdad, débiles, no hallamos nosotros qué hacer. Pero Dios nos dice a nosotros a través de su palabra. Escuche bien, Dios nos dice a nosotros a través de su palabra que Él se perfecciona, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso debemos de gozarnos. Yo le digo, debemos de gozarnos. Pero la cosa es cuando estamos pasando, si usted se goza o si yo me gozo. Él dice, por tanto, decía Pablo, yo me gozo en mis debilidades. Porque él miró el resultado, porque Dios no lo había abandonado. Él tenía algo, ¿verdad?, que estaba pasando, pero aún así, él siguió adelante. Es un ejemplo grande para que usted, toda limitación que diga, bueno, es que yo casi no puedo hablar, eso dijo Moisés, pero Dios lo llamó y le dijo, tú vas a ser ese líder que va a sacar mi pueblo. No sacó a uno, no sacó a tres, sacó un pueblo completo, lo dirigió y lo usó. Dios quiere usar la iglesia, pero necesita primero conocerle a Dios. Necesitamos conocerle primeramente, iglesia. Necesitamos que cada día, ¿verdad?, que nosotros estamos en esa angustia, que no hayamos para dónde ir, o cuando nos sentimos que es algo rutinario lo que vivimos. Dios quiere que nosotros podamos verle a Él y decirle, direccióname, Señor. A veces no hablamos, porque a veces la oración es escasa. El mismo Señor lo hizo, ¿verdad? Él fue a orar y los demás estaban durmiendo. Pero Él tuvo que pagar un precio para despertar la iglesia. Él tuvo que pagar un precio para que el pueblo pudiera abrir los ojos. Él tuvo que pagar un precio para que hoy hubiera esperanza. En este tiempo muchos están afuera y tienen toda la libertad. Yo le decía al Señor, pero te doy gracias, le decía. Yo cuando me empecé a sentir mejor, le decía, te doy gracias, Señor, porque me has dado la vida. Pero Él me hacía sentir en mí, dentro de mí, no es solamente por ti. Es importante que estés con vida, me dice. Pero lo más importante es lo que están afuera perdidos, me dice. No lo hago ni por tus hijos, ni por tu familia, dice. Ni aún ni por ti mismo. Aunque es importante, dice, pero más importante es mi propósito. Y eso es lo que a veces nosotros no vemos, el propósito de Dios, sino nuestros propios propósitos. El anhelo de Dios es que todo el mundo sea salvo, dice, y lleguen al conocimiento de la verdad. Él no es que retarde su venida como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente, dice la palabra de Dios, para que todos lleguen al arrepentimiento, según la voluntad de Él. Y a veces nosotros pensamos, ¿verdad?, de que eso le toca al hermano, eso le toca al evangelista, eso le toca al pastor. Y Dios nos está llamando para eso. Y yo le digo, el momento en que el Señor estaba ahí, que yo estaba ahí, el Señor estaba siempre ministrando mi vida, cada día. Yo le digo, en esos momentos uno desea, ¿verdad?, como decir, ¿dónde está el púlpito? ¿Dónde está, verdad, la gente? Como para decir los mensajes que le pone a uno. Pero está tratando conmigo primeramente. Usted sabe que todos los amigos de Job, ¿verdad?, lo criticaban. Lo hacían que lo rechazara. 38 capítulos de la Biblia, del libro de Job. Él estaba cuestionando nada más. A veces nos cuestionamos, Señor, ¿y por qué no me bendices? ¿Y por qué no? ¿Y por qué me tienes acá, verdad? ¿Y por qué a otros sí les das y a mí no me das? ¿Por qué otros tienen un carro y yo no tengo? ¿Por qué otros tienen familia y yo no tengo? Y empezamos solo a cuestionar. Y el Señor le habla después de esos 38 en adelante, le habla de eso, que Él es el que tiene el control de todo, que Él es el que sabe todo lo que, las medidas, hasta dónde llega el mar, nos sobrepasa. Pero lo más importante, ¿verdad?, de Job, y que podemos verlo que en el capítulo 1, ¿verdad?, en los primeros versículos, el Señor habla de Job, diciendo que él es un hombre temeroso, apartado del mal. Un hombre
sin tacha, si pudiéramos decirle, sin tacha. Sí. Pero a mí la palabra me hace ver en el capítulo, en los capítulos finales, ¿verdad? De que Job le dice, de oídas te había oído. Y eso es lo que Dios está buscando, que usted no le conozca solamente de oídas, sino que los ojos le podamos ver, sino que nosotros podamos hablar de ese Dios maravilloso. Que nosotros podamos decirle hasta este momento, ¿verdad? De que Él es fiel. Amén, de que Él no falla. Porque Él no nos ha fallado. Yo le digo a usted, ¿usted cree que Dios se ha equivocado de que usted haya nacido? ¿Usted cree que Dios si nosotros no fuéramos importantes, usted cree que Dios hubiera permitido ahí en el vientre de nuestra madre, usted cree que lo hubiera dejado nacer? Hubiera dicho no. Si este no tiene esperanza, con este no voy a hacer nada. Este no sirve para nada. ¿Para qué lo voy a dejar vivir? Mejor no le voy a dejar que tenga vida mejor este. Dios no lo va a hacer, ¿verdad? Porque Dios es un Dios perfecto. Pero póngase a pensar, ¿verdad? De que si Dios nos tiene acá es porque hay cosas importantes. Hay propósitos que no se han cumplido todavía. Usted es muy importante. Dios lo ve como ese puente. Dios lo ve como ese instrumento, como dice la palabra. Ese instrumento, ¿verdad? Que Dios va a usar. Solamente está esperando de que usted le diga, úsame, Señor, transfórmame, hazme ver. Es necesario que lleguemos cada día a poder reconocer que necesitamos el cambio nosotros. Y el único que nos puede cambiar se llama Jesús. Es el único que puede cambiar nuestra vida. A veces pensamos, ¿verdad?, que lo puede cambiar, ¿verdad?, el psicólogo, ¿verdad? Porque dice, no, nació, ¿verdad?, un poco retardadito, no. A veces pensamos que mejor en del brujo porque ese sí sana. Y buscamos las cosas erróneas. Cuando Dios está diciendo, heme aquí. Dios siempre, yo le digo, Dios a través de Jesús nos abrió una puerta a cada uno de nosotros. La misma palabra lo dice, ¿verdad? En Hebreos capítulo 4, versículo 16 nos habla que entremos confiadamente, dice, al trono de la gracia. Entrar confiadamente nos está dando una libertad a cada uno de nosotros. Nos está diciendo que podemos no solamente quedarnos en el atrio, no solamente podemos quedarnos ahí, ¿verdad?, donde le recibimos, donde tenemos esa oportunidad de recibirle, sino que vayamos más allá. No solamente de servirle, sino de poder experimentar esa gloria de Dios, donde ahí, ¿verdad?, en ese lugar santísimo, donde nos lleva Él a través de Jesús, que se rompió ese velo, nos hace ver que ahí Él tiene cosas mejores para nosotros. Ahí es donde vamos a aprender de Él, porque ya no somos nosotros. Yo le digo, ya no somos nosotros. Hasta ese lugar, o sea, esa dimensión o hasta ese nivel nos quiere llevar el Señor para que dependamos de Él nada más. Hasta ahí, ¿verdad? Para que lo que Dios está buscando es que cada día podamos depender de Él. Que cada día nosotros podamos levantarnos, porque se nos hace fácil levantarnos, ¿verdad? Prender la luz y no dar gracias. Se nos hace fácil, ¿verdad?, ir al baño, prender la llave del tubo, sale agua, como si nada. Salimos, vamos a la tienda, normal. No nos acordamos de Él. Por eso es importante entonces que nuestra mente sea transformada. Porque es necesario que la iglesia camine de acuerdo a los estándares de Dios, al diseño de Él, a lo que Dios le agrada. Es muy importante entonces ver de que Dios tiene algo preparado para nosotros. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Nadie conoce mejor el producto que el fabricante. Nadie. Él nos hizo a nosotros y Él dice y pone convicción en nosotros. Yo estoy convencido, decía Pablo, que lo que Él comenzó, la buena obra, no habló, ¿verdad? La va a terminar. Yo no sé si usted se ve siempre sentado acá nada más. No sé cómo se ve usted. Dios no quiere ver sentado a usted. Dios es un Dios de movimiento. El Espíritu Santo, cuando usted tiene el Espíritu Santo es el que lo mueve, dice. Pablo y Bernabé fueron movidos por el Espíritu Santo. Y la iglesia es movida por el Espíritu Santo en este tiempo. ¿Por qué? Porque a través de los procesos podemos entender, cada uno de nosotros debemos entender de que Dios viene a nuestra vida, ¿verdad? Y viene haciendo esa obra perfecta en nosotros, pero para darle un fin, no para quedarnos ahí a medias. El hombre sí, ¿verdad? Comienza algo, muchas veces comienza un trabajo, pero no lo termina. Otro día termino y después se le olvida. Un día promete algo, pero no lo termina, no lo cumple. No lo cumple. Yo no sé usted, ¿verdad? Si usted le ha prometido algo a Dios. A veces la palabra nos dice que a veces nosotros prometemos y no cumplimos. Y tal vez ahí donde Dios nos lleva a nosotros para que acordemos de Él. La palabra de Dios dice que este hombre bajó, descendió. Muchas veces nos hace falta descender. Nos cuesta a nosotros humillarnos. Nos cuesta a nosotros obedecerle. Y hablamos nosotros, ¿verdad? De que estamos en una iglesia y a veces nos presentamos como cristianos. Nosotros nos presentamos. Pero nosotros somos cartas abiertas. Nosotros no necesitamos presentarnos. Nosotros, ya Dios nos presenta a nosotros. Jesucristo es nuestra presentación. ¿Sabe por qué? Porque Él ha dicho de nosotros que nosotros somos los embajadores de Él. O sea, usted representa a Cristo. Por eso, ¿cómo va a representar algo y va usted a dar otra imagen? Yo le digo, vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Los hijos, cuando los presenta usted, los presenta como, no los presenta usted diciendo, mis hijos son los más malos que hay. Nunca. Te presenta y los hijos dicen, tengo el mejor papá. Eso espero que digan acá en la iglesia, ¿verdad? Tengo la mejor mamá. Es un ejemplo nada más. La gente va a ver también cómo estamos representando nosotros. Usted ha oído decir muchas veces que dice, para estar así como son ellos, mejor no ir. Mejor no ir. Están peores, dice. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero quiero decirle de que Dios hizo un cambio en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha hecho un cambio. Nos ha hecho un cambio. Él sabe cómo nos ve a nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a Él, ¿verdad? Y nos ponemos en sus manos, Él viene, ¿verdad? Para que seamos transformados. No nos tiene ahí, ¿verdad? Para estarnos, le voy a dar esta forma y luego le voy a dar esta otra. No, Él sabe cómo, porque Él pone el ejemplo. Si algo no está bien, Él viene y lo transforma. Porque el enemigo vino a cambiar todo el diseño, a querer cambiar, todo el diseño de Dios. Pero cuando Dios vino a la tierra, ¿verdad? Y llamó a los apóstoles y los estableció. Esa palabra establecer quiere decir que lo estaba poniendo al diseño original. Cuando habla que la iglesia es restaurada, la pone al diseño original de antes. Nosotros somos, ¿verdad? Los que a veces pensamos de que no somos dignos, pero en Cristo nosotros somos dignos. A veces nosotros pensamos que no, aún siendo cristiano, usted le dice, ¿qué? ¿Será que usted se va a salvar? Bueno, Dios tiene la última palabra, dice.
A mí la palabra me dice que ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús. Usted tiene que agarrarse de la palabra de Dios. Usted tiene que aferrarse en este lugar que usted ha sido transformado. Usted tiene que tomar, ¿verdad?, la palabra de Dios y aferrarse a ella y decir, bueno, si yo le sirvo a Cristo, si yo le sirvo a un Dios vivo, es porque en realidad yo también tengo vida. La palabra de Dios dice en Romanos 8:11 que el mismo Espíritu dice que levantó a Jesús de los muertos. Parafraseándose, la verdad, ese mismo Espíritu es el que está con nosotros. Ese mismo Espíritu. El mismo Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Y Él levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivirá también en vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en nosotros. ¿Vio? Dios no hace sección. Dios nos está llevando. Ese mismo Espíritu está con nosotros. Por eso Él dice, lo que tú me has dado, le dijo al Padre, yo se los he dado a ellos también. Y como nosotros estamos unidos, así quiero que esté la iglesia así. Pero a veces nos cuesta creer. A veces nos cuesta decirle, ¿verdad?, al Señor, ¿verdad?, de que creer, ¿verdad?, de que Él nos ha librado de la potestad, o sea, de la atadura del enemigo, de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino. Ahora reina el Señor en nuestra vida. Él gobierna. Tenemos un rey. Y todo lo que pasa, todo el proceso, tal vez no haya tenido todo el tiempo de decir todo lo que he pasado, porque realmente quiero hablar de la grandeza de Él. Casi de lo mío no es tan insignificante, pero sí le puedo decir de que Dios a usted y a mí nunca nos ha dejado, y le voy a decir esto todavía, aún cuando no le conocíamos. Porque los escogió antes de la fundación del mundo, dice. Tal vez no estaba, ¿verdad?, el Espíritu en nosotros, ¿verdad? Cuando digo en es dentro, pero estaba con nosotros. El borracho se caía, ¿verdad?, y no se desnucaba. Ahí andaba, ¿verdad? Todavía no es tu tiempo, porque Él conoce los tiempos. Él sabía el propósito. De lo más vil lo he sacado, dice, para avergonzar a los sabios. O sea, de lo más vil, de lo que no tenía esperanza, para que ahora hay una, de lo que no es, pero ahora es. Ese es el Dios que tenemos nosotros. De lo más vil nos ha sacado. La palabra de Dios dice que nos sacó del muladar. Nos llevó en Primera de Samuel capítulo 2 versículo 8. Nos habla que nos sacó del muladar, del estiércol, en otras palabras. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 8. Dice, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar sitios de honor. Porque Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Pero qué importante, ¿verdad? Usted tiene que ver cómo Dios hace como a Él le place. Nos saca, dice, de un lugar, ahí dice muladar, pero era un estiércol. Ahí esos lugares eran, ¿verdad?, donde las bestias hacían sus necesidades. Y Él no le importó. A Él no le importó ir. Vino por cada uno de nosotros por nombre. Usted puede decir, vino por mí. Vino por mí, vino por mi familia. Y si pudiéramos decir, vino por mi vecino. ¿Ya? Vino por mi vecino porque hoy lo digo de palabra, pero mañana lo visito. Porque cada palabra es una revelación de Dios a nuestra vida. Cada palabra tiene un rema. Cuando usted la habla, esa palabra, ¿verdad?, con convicción se cumple. Porque la palabra se cumple. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo único que nosotros nos da el temor. A veces nosotros pensamos de que nosotros no podemos hablar esa palabra con autoridad cuando Dios nos ha dado la autoridad. Cuando Dios primeramente se la dio a Jesús. Pero Jesús se la dio a la iglesia. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice. Toda potestad. Por eso la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros de que Él está por encima de todo principado, de todo poder, sobre todo reino, sobre todo aquello que se mueve no solamente en este siglo, sino en el siglo venidero, pero lo dio también por cabeza a la iglesia. Tenemos algo que nos ha dado el Señor.
Pero es necesario que nosotros pasemos y creamos dónde nos estamos moviendo nosotros. Dónde nos estamos moviendo y quiénes somos nosotros en Cristo. Dios nos ha dado una posición de hijo. Nos ha dado una posición a través de la palabra de Dios. Nos ha dado identidad. Porque dice la palabra, lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a nosotros, dice, nos ha dado, a los que creen en su nombre. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia. Solamente quiero decirle, verdad, de que la fidelidad de Dios va por encima. No han decaído, dice, la misericordia de Dios, porque Él es fiel. La palabra de Dios dice, verdad, en Romanos capítulo 3 y el versículo 4. Romanos capítulo 3, versículo 4 nos habla de esa fidelidad de Dios. De ninguna manera, vamos a ponerlo desde el 3. Dice, ¿qué pues? Si alguno de ellos ha sido incrédulo, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Él es fiel, Él es veraz. Él no nos va a dejar, iglesia, pero necesitamos nosotros ponernos en las manos del Señor. Esa es la palabra. Usted váyase ahora, voy a ponerme en las manos del Señor. Voy a seguir de acuerdo a su voluntad. Voy a escudriñar las Escrituras. Dice que debemos escudriñarlas. Voy a estarme congregando, voy a estar predicando la palabra. Voy a empezar a levantarme e ir a ese lugar donde Dios nos me está llamando. El lugar donde Dios nos llama es un lugar de aprendizaje. Es un lugar donde usted tiene que humillarse, como Él dice, descendí. Es un lugar donde usted tiene que orar, donde usted tiene que postrarse, donde usted tiene que reconocer a través del ayuno, de la palabra de Dios, de que vienen cosas mejores, pero que no las podemos ver. Job las vio hasta después de todo el proceso. Pero Dios nos alerta a cada uno de nosotros. Dios nos hace ver, Dios nos exhorta a través de la palabra. Dios no quiere llevarnos a los límites. Hay muchos de los hombres que de acá fueron llevados al límite, ¿verdad? Como un Jonás, como un Moisés. Pero todos los procesos fueron importantes, como un José. Importantes fueron, porque hay una bendición después de cada proceso. Amén. Y nosotros tenemos una gran bendición, que es conocer a Jesús. Si usted, ¿verdad?, siente que le cuesta, ¿verdad?, el conocimiento. Cuando yo le digo conocer a Jesús, no le estoy hablando de intelecto, le estoy hablando de una intimidad con Él, una comunión con Él. Iglesia, si no tenemos la comunión con nuestro Dios, si no le conocemos, Él no puede hacer nada por nosotros. Conocerle, para decirle algo, se conoce a través de la Escritura. Por eso mucha gente dice, no, dice, el Espíritu es suficiente, yo tengo el Espíritu. No. Si usted no sabe, ¿verdad?, cómo me gusta el café, a mí nunca va a conocer, ¿verdad?, lo que a mí me agrada. Me da un amargo, decir, no me gusta, me da muy dulzudo, no. Así mismo Dios. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque obedecía. Este es mi hijo, ¿verdad? Esta es la iglesia de Manas, que es una iglesia que ora. Una iglesia, ¿verdad?, que termina el culto, pero más tarde está leyendo la palabra de Dios y no guarda la Biblia hasta la otra semana. ¿Ya? Esa es mi iglesia. Una iglesia que hace sacrificio, que puede testificar el Señor, así como testificó con Abel, que testifique con nosotros. Esta es la iglesia que viene cada vez dependiente de mí. Yo le digo, cuando nosotros pongamos a Dios de primero, sucederán grandes cosas en este lugar. Cuando nosotros empecemos a alabarle a Él, ¿verdad?, vamos a ver esas cosas y vamos a empezar a ver las cosas grandes que Él ha hecho ya. Nuestra alabanza va a ser, ¿verdad?, de una felicidad. Porque no, aunque no estén hechas las cosas, nosotros las vamos a ver hechas como si ya fuesen. Porque somos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de determinación, mujeres y hombres que no se detienen.
No nos va a detener la crítica, no va a detener nada. Usted dice, están siempre en esa capilla, ¿verdad? No se vea, no nos veamos en esta capilla. Veamos que tenemos un Dios grande. El canto que nosotros cantamos, ¿verdad? Grande y fuerte es nuestro Dios. Cuando nosotros cantamos, lo que cantamos también tenemos que vivirlo y creerlo, no solamente. Porque ¿qué hace con estar cantando? ¿Qué hace con decirle yo quiero estar en tus atrios? Y son el domingo, ¿verdad? Es el atrio. ¿Cómo el Señor entonces?